El periodo que analizaremos a continuación se conoce como el Neoclásico y abarca una temporalidad aproximada de 1750 a 1850. Y bueno, entre sus orígenes y antecedentes podemos nosotros referirnos al siglo XIX, es decir, a todo 1800, que fue conocido como el siglo de las luces. ¿Por qué de las luces? Porque se buscó a lo largo de todo ese siglo combatir la ignorancia difundida pues desde el periodo medieval y luego reforzado por el periodo barroco, es decir, vamos a encontrarnos en un periodo en el que es una respuesta contraria a el movimiento tanto filosófico como artístico del barroco. Es decir, en este momento, ya en 1800 y bueno, un poco antes, va a existir un culto muy grande a la razón. Se va a intentar dejar de lado todos estos pensamientos místicos, religiosos, todo este temor que de alguna manera permitió a la iglesia infundir su control y que entonces por eso es que la iluminación, la luz del entendimiento va a caracterizar este periodo y entonces va a ser conocido como el siglo de las luces. Una de las características importantes que se van a generar en este momento es que se va a cuestionar el poder del rey y el derecho divino. ¿A qué me refiero con esto? A que por primera vez en muchos años hay gente que va a empezar a decir, bueno, ¿por qué el rey tiene que gobernar, bajo qué derecho, bajo qué paradigma es que una sola persona puede gobernar el destino de muchísimas personas y que nadie lo ha elegido, sino que su origen pues es de alguna manera, lo podríamos llamar un origen divino, a lo que conoceríamos como el derecho divino, porque a su antepasado en algún momento Dios le designó que fuese rey. Entonces, esa realidad ya en el siglo XIX ya no cabía. Me refiero a que ya la gente empieza a despertar sus conciencias, empieza a hacer uso de la razón y empieza a cuestionar la sociedad y la estructura que tenían hasta ese momento. Uno de los principales grupos sociales que van a hacer este cuestionamiento, pues va a ser la llamada burguesía, lo que podríamos entender nosotros como este grupo social que iba en ascenso gracias al comercio, gracias a los negocios que establecían, pero que no necesariamente pertenecían a una clase dirigente o a una clase gobernante como lo podría ser la monarquía. Por eso es que esta burguesía se va a inconformar ante los excesos y los caprichos de los reyes, que hay que decirlo, eran monarcas déspotas. ¿A qué me refiero con este término? Pues que eran gobernantes, eran reyes que gobernaban simplemente a su antojo y a su capricho, sin considerar la palabra general del pueblo, sin hacer un alto en escuchar las necesidades de sus súbditos, sino que solamente gobernaban a su entero capricho. Y eso los va a llevar a tomar una serie de excesos e indiferencia, es decir, reyes que van a vivir en sus grandes palacios, en sus grandes castillos, rodeados de un gran séquito, de toda una corte de gente, pues que se dedica a adularlos, a alabarlos, pero que no necesariamente van a contribuir a un gobierno justo y equitativo para los ciudadanos. Por eso es que la burguesía inconforme va a propiciar o va a pedir una separación de la iglesia y el Estado. Es decir, hasta ese momento todavía la monarquía y la iglesia eran una misma. Él era a tal grado que no había rey, no había monarca, no había gobernante, que si el papa no lo nombraba y lo coronaba, este no podía acceder al poder. Y de la misma manera los reyes pues les daban una serie de beneficios a los clérigos, al papa, a los sacerdotes, para que siguieran teniendo y acumulando una gran riqueza y un gran poder. Por eso es que la población va a pugnar o va a pedir la separación de la Iglesia y el Estado. Esto se va a ver reforzado por una corriente filosófica ideológica que se va a denominar como el enciclopedismo francés, que buscaba agrupar todo el conocimiento que había generado el ser humano hasta ese momento y ponerlo por escrito en diversos tomos, lo que en su momento va a dar origen a la enciclopedia. Y lo hacen bajo la consigna de que digamos que la ignorancia sometía al pueblo, lo mantenía esclavo, no lo hacía libre,
y que por el contrario el conocimiento, el acceso a los saberes, el iluminar las conciencias, pues los podía acercar a la libertad. Otro elemento que va a detonar este movimiento pues es el desarrollo de la revolución industrial, en donde pues con la proliferación de máquinas, de herramientas, de la producción en serie, de la máquina de vapor, de la optimización de varios procesos, pues se va a creer que se va entrando a un nuevo desarrollo industrial que se esperaba, aunque no fue así, traería un beneficio a la sociedad mejorando sus condiciones de vida, mejorando su economía, mejorando pues la calidad de vida en general. Entonces, este movimiento también va a dar como origen a lo que vamos a conocer como la Ilustración francesa. ¿Qué va a ser la Ilustración? Pues va a buscar el que se cuestione, ya lo había dicho, el derecho divino y el poder del rey, pero todo lo va a utilizar dándole una gran prioridad a la razón, es decir, va a luchar contra todas estas pensamientos mágicos, místicos o religiosos que no tuvieran una base o un fundamento en la razón. Esto nos hace inferir pues que iba a tener un choque con la Iglesia Católica, sobre todo por convertirse en un elemento de control de la ciudadanía. Los llamados ilustrados franceses van a ser pues notables pensadores, notables filósofos que se reunían para dialogar y discutir sobre circunstancias pues que era necesario cambiar en la Francia y bueno, prácticamente en la Europa de todo ese momento, particularmente cuestionando el poder del rey y de cómo un monarca pues en su afán de poder y de gobernar pues hacía a sus súbditos menos y los oprimía a partir de sus caprichos. Hay una gran serie de pensadores que van a nutrir este pensamiento del periodo neoclásico y del periodo de la Ilustración, muchos de ellos quizá los recuerden por también verse involucrados en el proceso de la Revolución Francesa. Uno de los que hablaremos será a Jean-Jacques Rousseau, y bueno, tiene dos frases que de alguna manera ilustran muy bien su pensamiento. Y él dice que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Está encadenado por la iglesia, está encadenado por la fábrica, está encadenado por el patrón, está encadenado por las instituciones, por el gobierno, por el rey. Y entonces lo que hace Rousseau en este planteamiento, pues es de alguna manera decir y afirmar nuestra libertad, pero que la vamos perdiendo a partir de las instituciones que nos rodean. Y además Rousseau también va a sacar un concepto muy interesante para la época, en donde él va a designar que el ser humano es bueno por naturaleza, es decir, que el hombre, que la mujer siempre tendemos al bien, siempre aspiramos a un bienestar y a un beneficio en general. Eso, por supuesto, va a cambiar una gran percepción de forma negativa que, por ejemplo, tenía la iglesia, ¿no? Considerando un ser pecaminoso, malo, que de alguna manera va a buscar pues la maldad en los demás, lo que genera el pecado y bueno, lo que le da sentido a una culpa que tendría que ser expiada a través de la confesión y reforzar el sentido de los sacerdotes. Otro personaje muy interesante es Voltaire, y bueno, él dentro de las cosas que planteaba afirma que la labor del hombre es tomar en su mano su propio destino. Es decir, él dice, no tienen que estar sometidos a los sacerdotes, a la iglesia, a las instituciones y mucho menos al rey. Tendría el ser humano que mejorar su condición de vida, ¿sí? Acceder pues digamos, a un bienestar general y sobre todo garantizar y embellecer su vida, ¿sí? Es decir, que aspire a una belleza no solamente física, sino también espiritual, pero lograda a través de la ciencia, de la industria y de las artes. O sea, nunca dice iluminar la conciencia o embellecer su vida por la religión ni por el rey, no. Ellos apoyan la ciencia, la industria, las artes, todo lo que sea la razón, el conocimiento o digamos la parte de la sabiduría. Pero además él lo dice, tiene que ser por una buena política de las sociedades. O sea, también está hablando de una incipiente democracia. Otro de los grandes genios liberalistas de la época es John Locke, y John Locke dice que la autoridad del Estado se sostiene en los principios de soberanía popular y legalidad. ¿A qué se refiere con la soberanía popular? Pues un gobierno elegido por el pueblo y para el pueblo.
Por supuesto, con esto pues da como el primer golpe a la monarquía, en donde sabemos pues que no tiene participación el pueblo, sino que es solamente la elección de un rey de manera unilateral, pero además que tiene que ser en un ámbito y en un marco de legalidad. Y dice que el poder no es absoluto, sino que ha de respetar los derechos humanos. O sea, también se habla por primera vez de los derechos del hombre y de la mujer. Estos derechos que por el simple hecho de ser humano ya vienen con nosotros. Es decir, ya por el hecho de haber nacido hombre o mujer, ya accedemos a esos derechos, y que el poder pues no es absoluto, como el poder absoluto que en su momento ejercía el rey, pero que antes de ese poder están los derechos humanos. Fíjense entonces cómo ya va cambiando la percepción, va cambiando la idea, va cambiando esta manera de estar en el mundo de una monarquía y de un poder de la iglesia a una sociedad más encaminada a la razón. Y por supuesto el racionalista por excelencia lo encontramos en René Descartes, en su maravillosa frase del cogito ergo sum, que es el pienso luego existo. En esta misma frase establece él el razonamiento y el raciocinio del ser humano, porque somos nosotros, los seres humanos, los únicos que podemos saber que sabemos o entender que conocemos. En este momento, por ejemplo, ustedes podrían estar escuchando el que yo les estoy diciendo que ustedes saben, que yo les estoy diciendo que saben. Es decir, somos personas que estamos conscientes de nosotros mismos, unos más que otros, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, dentro de las aplicaciones y, digamos, aportaciones que hace René Descartes, es el discurso del método, que en este caso establece lo que va a ser el método científico, establece los pasos que tiene que tener la ciencia, lo de, pues ustedes recordarán, ¿no? El planteamiento del problema, la experimentación, la hipótesis y bueno, luego la comprobación, pasos más, pasos menos. Y un muy buen ejemplo de este racionalismo profundo que tenía René Descartes es que él crea el plano cartesiano, en donde estas operaciones matemáticas que de alguna manera son intangibles, se las vuelve tangibles al representarlas en ejes de X y de Y, por lo que se le va a conocer a él como el padre del racionalismo, en donde todo el pensamiento, toda la intención de conocer, pues son características principales del ser humano. Y bueno, otra de las circunstancias que van a vivirse en este periodo, pues es la excesiva indiferencia de los monarcas. Pongo esta ilustración que de alguna manera hace referencia a un momento de la historia que dicen que pasó con María Antonieta, la esposa del rey, que sus súbditos, más bien sus servidores, sus sirvientes, se acercan a ella para notificarle que los súbditos, que el pueblo en general se encuentra muy enojado, se encuentra a punto de estallar un golpe de estado en contra del rey. Y entonces ella dice, bueno, pero ¿por qué están enojados? A lo que sus sirvientes le contestan, están enojados porque no pueden comprar pan. Y ella, tan lejana y tan ajena a esa realidad de sus súbditos, dice, pues que compren pasteles, ¿no? Claro, sin entender que no podían comprar pan porque no tenían dinero, no porque no quisieran pan. Entonces, de alguna manera, esto refleja esta indiferencia de los monarcas, esto que estaban solamente concentrados en sus bienes, en sus posesiones, en sus riquezas, y que les hacía desentenderse de las demás personas. A esto se va a sumar una serie de impuestos excesivos que se van a empezar a cobrar a los súbditos, los que los va a asumir en la profunda pobreza y en una necesidad constante pues de mejorar sus condiciones de vida. Esto va a ir creciendo hasta que conocemos este hecho tan distintivo que es previo a la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, esta cárcel donde se liberan a reos y presos políticos, y entonces empiezan una serie de desórdenes al interior de toda Francia, cuestionando precisamente el poder del rey. Y a tal grado va a llegar que van a buscar deshacerse de todo lo que oliera a monarquía, de todo lo que oliera a reyes, a príncipes, a princesas, y entonces, como lo sabemos, la monarquía o el poder dentro de ese esquema se transmite por la sangre.
es decir, a los hijos y a los descendientes, por lo que entonces los revolucionarios franceses van a deshacerse de toda una dinastía y de toda una serie de opositores al nuevo régimen, es decir, a todos los que apoyaban al rey y a la monarquía, pues van a ser decapitados con este aparato que incluso en la época se crea y se construye para poder agilizar el proceso de estas ejecuciones. Se le encarga a Messier Guillotin que diseñe un artefacto que de manera rápida y contundente pueda cercenar la cabeza de los que van a ser ejecutados. A diferencia de un verdugo que probablemente podía fallar en el primer hachazo y tenía que dar varios más, lo que convertía en un acto sangriento y doloroso. Dicen que era tan rápido que la cabeza todavía podía darse cuenta de que fue desprendida del cuerpo porque aún guardaba los principales reflejos y el conocimiento, cosa que pues suena bastante sangriento. Y pues al estallar la Revolución Francesa en 1789, bajo las consignas de libertad, igualdad y fraternidad, va a dar un vuelco total a lo que se venía haciendo. Es decir, van a querer que se renuncie al antiguo régimen, un régimen de dominación del rey, un régimen monárquico, y también de dominación por parte de la iglesia, en donde todo lo que oliera a templo, incienso, a padres, a sacerdotes, a reyes, a monarcas, a príncipes, tenía que desaparecer, porque entonces ya no estábamos sometidos a nadie, éramos libres, nadie era más que otro, éramos iguales y tenía que reinar el apoyo y la ayuda mutua, es decir, éramos un trato de hermanos, un trato fraterno. Y bueno, algo interesante que además de todo este suceso que vamos a verlo de carácter político, también va a pasar algo muy particular. Van a ser descubiertas unas ruinas que fueron producto de la erupción del volcán Vesubio y se van a ser descubiertas las ruinas de dos ciudades muy importantes de la antigüedad, de la Roma antigua, con mucha influencia de la Grecia clásica, y me refiero a Pompeya y Herculano. Pero este hecho, ¿qué relación tiene con el neoclásico, con el arte, con la arquitectura, con todas las manifestaciones? Pues que este descubrimiento de estas ruinas va a dejar al descubierto toda esta gloria de un pasado que había sido enterrado, sepultado, que se le había dado la espalda, de una antigüedad o de un periodo de la historia en donde la humanidad llegó a un florecimiento vasto y maravilloso, a donde la humanidad pudo alcanzar el mayor grado de conciencia y el mayor grado de belleza a través de la fina proporción de sus construcciones, como lo vemos en la representación de las columnas, los templos y toda esta gloria pasada de la antigüedad. Va a ser muy propicio este descubrimiento porque entonces este nuevo régimen de revolucionarios van a querer cambiar las cosas, ya no quieren nada que tenga que ver con la iglesia, con la monarquía. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los reyes, con la iglesia, tiene que desaparecer. Eso estaba, por supuesto, representado en el estilo barroco y en el estilo rococó, por lo que en esta antigüedad clásica, en este modo de hacer el arte de esta antigüedad, van a encontrar estos nuevos hombres y mujeres revolucionarios la oportunidad de cambiar el modo de hacer las cosas. No podían volver al barroco, no podían volver al rococó, tampoco podían volver al renacimiento porque también tenía mucha influencia de la iglesia y mucho menos podían volver al periodo medieval caracterizado por este dominio completo y total por parte de la iglesia. ¿Qué quedaba entonces? Esta maravilla de la antigüedad clásica que podía servir de inspiración. ¿Por qué? Porque si algo hicieron los griegos y los romanos fue construir y crear a partir del uso de la razón, de la proporción, de las medidas, de lo cuantificable. Es decir, todo aquello que va en contra de los elementos más de carácter pasional, como lo va a hacer el barroco. Entonces, lo que van a hacer con descubrir estas ruinas, pues van a tomarlos como modelo, como ejemplo, para implementarlo en, pues digamos, esta nueva etapa del conocimiento, del pensamiento, del arte, de la humanidad.
Y entonces van a tomar esta maravillosa influencia para implementarla en pues el nuevo régimen que se va a estar realizando. Alguien que favoreció mucho a esta difusión de este tipo de arte y de hallazgos es un historiador del arte y experto en estética llamado Juan Jacobo Winkelmann. Winkelmann tiene la oportunidad de recorrer estas ruinas, de conocer esta gloria de la antigüedad de tiempos pasados, lo que le va a llevar a escribir el libro de Historia del Arte en la Antigüedad. Es decir, gracias a Winkelmann, al día de hoy nos llegan toda esta gloria de tiempos pasados que se habían perdido en el pasado, en el tiempo y en el olvido, y que ahora Winkelmann los trae en el presente y entonces comienza a mostrar esta nueva realidad que pues estaba maravillando porque les daba un nuevo discurso totalmente contrario al barroco y al rococó. Recuerden entonces cómo el reloj representando a la historia, este péndulo, ¿no?, que se mueve de un lado a otro en búsqueda de alejarse de lo que anteriormente se había realizado. Y bueno, otras de las características que vamos a encontrar en el neoclásico es que el neoclásico va a ser una respuesta ante los excesos del barroco y del rococó. Entonces vamos a tener un arte que va a ser lo contrario al rococó. Si el rococó o el barroco era excesivo, si era muy detallado, si era muy lleno, el neoclásico va a ser de líneas mucho más finas. Se puede afirmar que el neoclásico va a ser el último movimiento artístico universal porque se va a difundir prácticamente en todo el mundo. Es decir, en toda Europa, va a tener su influencia, por supuesto, en Asia y innegablemente la va a tener en América a través, por supuesto, de las colonias españolas y portuguesas que van a estar todavía dominando. Todo el arte que se va a realizar dentro de este periodo neoclásico ya no va a ser un arte que surge solamente de la inspiración del artista o de sus pasiones, sino que va a ser un arte que va a nacer en las academias. Me refiero a que es un arte que va a tener normas, que va a tener reglas, que va a tener una forma determinada de hacerse, es decir, va a tener un canon. Canon es una regla. Por lo tanto, va a ser un arte, la pintura, la escultura, la arquitectura, todo lo que se va a relacionar con las manifestaciones artísticas van a ser artes racionales, donde el pensamiento va a ser el elemento principal que va a estar ahí presente. Y por supuesto, así como el barroco fue un arte de la iglesia, el neoclásico va a ser el arte de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Lo que van a hacer es, buscando algo nuevo, van a recurrir al pasado grecolatino, de Grecia y de Roma, que fue la mayor época de esplendor del racionalismo en pues, la historia del ser humano. Por lo tanto, van a abandonar por completo todo lo que representara esta relación, digamos, con el barroco, lo rebuscado, lo lleno, lo saturado, lo que pareciera como tan falto de orden y de simetría, porque todo tenía que ser excesivo, y entonces se pasa o se salta a una estructura en la que va a ser totalmente racional. Se van a tomar elementos de la antigüedad clásica, como si estuviésemos nosotros observando un antiguo templo griego, nos enfrentáramos al Partenón y viéramos todas las características tan particulares que tiene. Y entonces, en lugar de eso, de lo rebuscado del barroco, vamos a llegar a la línea geométrica, a la pureza, al racionalismo, a liberar de ornamentos innecesarios las fachadas y hacer elementos mucho más armónicos y en comunión con el exterior. Entonces alcanzamos a ver aquí por qué el neoclásico es el movimiento totalmente opuesto y contrario a lo que vamos a conocer como el barroco. Y lo mismo en el rococó. Mientras el rococó tiene estos elementos abigarrados, llenos, saturados, con decoraciones excesivas, con elementos vegetales, con la luz, con la difusión que dan los espejos, con los muebles, con los decorados, los tapices, el neoclásico va a ser sumamente simétrico, va a ser muy bien organizado, va a tener un orden, un ritmo, una proporción, una armonía
que era muy propia o era tomada de la pasada antigüedad clásica. Y esto, por supuesto, pues va a llegar también a la propia arquitectura, que la vamos a ver en posteriores sesiones.